regalando, ¿verdad? Por todas sus bendiciones, por todas sus misericordias que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar, ¿verdad?, este programa en esta mañana, dando gracias a Dios porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Yo te invito que ahí en tu casa, en el lugar donde tú nos estás viendo, ¿verdad?, donde estás viendo esta transmisión, te invitamos a que inclines tu rostro y que oremos dando gracias a Dios en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias, Padre amado, por este día, Señor, que tú nos regalas. Gracias por esta mañana, bendito Dios, que nos regalas. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por las pruebas, gracias por las tormentas, Padre, que hemos pasado, mi Dios Todopoderoso, por este tiempo que estamos viviendo, Señor. Porque nos recuerdas tu palabra y dice tu palabra en Romanos capítulo 8, Señor, que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien, Dios Todopoderoso. Tú tienes un propósito, Padre, en todo cuanto nosotros vivimos, Señor, y te damos gracias porque no nos has dejado. Porque dice tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ahí está tu presencia, ahí está tu Espíritu Santo. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando, Señor, nuestros corazones, sea ministrando nuestras vidas, Dios, y que esta palabra sea de grande bendición, Señor, para los que la vamos a escuchar, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano, pues estamos aquí de nueva cuenta en este programa, creciendo en fe. Amén. El anhelo de Dios para con sus hijos, para con su pueblo, es que nuestra fe siga creciendo, ¿verdad? Que vaya de aumento en aumento, ¿verdad? Y no se quede, pues no sea una fe estancada, sino que siempre vayamos a más, ¿verdad? Que seamos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Amén. Y a mí me gustaría, pues en esta mañana entonar, ¿verdad? Iniciar pues este tema, primeramente entonando una alabanza, ¿verdad? Diciéndole que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a decirle en esta mañana que venimos delante de su presencia para alabarle, para adorarle con un corazón sincero. Amén. Dice esta alabanza: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Nuevamente vamos a decirle: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración.
venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno que todos te adoren. Sí, Señor, tú eres digno, bendito Dios, que todos te adoren, Señor. Que toda lengua confiese, Señor, que tú eres el Salvador de la humanidad, que tú eres el Salvador de este mundo. Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor. En esta mañana te damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la exaltación, mi Dios Todopoderoso, Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Tú que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la majestad y toda la exaltación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano, pues estamos contentos, ¿verdad? Que el Señor nos dé la oportunidad de compartir su palabra. El privilegio, porque de verdad que yo lo considero para mí un privilegio que pueda yo compartir la palabra de Dios, amén, y que sea de bendición para tu vida, que hoy en esta mañana Dios bendiga su palabra, amén, y que hoy pues esta palabra que Dios ha ministrado en mi corazón, que ha hablado a mi vida, sea ministrando también el tuyo, y que nosotros podamos, ¿verdad?, reflexionar, meditar sobre esta palabra y podamos entender, ¿verdad?, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere de sus hijos, amén. Y pues yo quisiera que vayamos a esta palabra, a este pasaje que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3. Tal vez has escuchado muchas veces este pasaje, y que nos habla de un nuevo nacimiento, amén. Nos habla de Jesús y de Nicodemo. Así es que si tú tienes tu Biblia cerca de ti, pues te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 3 del libro de Juan, amén. Y vamos a darle lectura solamente a algunos versículos. Vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 6, amén. Y así nos dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Veamos este pasaje, hermano, ¿verdad? Precisamente nos habla de este hombre, ¿verdad?, que llevaba por nombre Nicodemo. Y nos dice que no era cualquier persona, dice que era un principal
entre los judíos, era un principal entre los judíos. Consideramos que no era cualquier persona, era una persona que tenía conocimiento, era una persona que conocía de la ley. Y entonces dice en el versículo 2 que Nicodemo vino a Jesús de noche, y entonces le hizo un comentario y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, ¿verdad? Nicodemo, juntamente con otras personas, porque aquí nos dice, ¿verdad? Dice, lo dijo en plural, dice, sabemos, Rabí, que quiere decir maestro, lo reconocía como un maestro. Y le dijo, sabemos que has venido de Dios. Reconocía que Jesús venía de Dios. Reconocía que era un maestro. Y dice que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿verdad? Entonces vemos que Nicodemo reconocía a Jesús como maestro, que reconocía, ¿verdad?, que por las señales que él hacía, ¿verdad?, reconocía que había venido como maestro de parte de Dios. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos, ¿verdad?, que Nicodemo reconocía a Jesús como un maestro, que había venido de parte de Dios, porque él decía, nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por principio de cuentas vemos que había un reconocimiento de Nicodemo, que reconocía a Jesús como un maestro y que reconocía que lo que Jesús estaba haciendo cuando él vino aquí a la tierra, ¿verdad?, esas señales, esos prodigios, no los podía hacer si Dios no estaba con él. Reconocía que Dios estaba con él, que Dios le estaba respaldando. Amén. Pero fíjate, Jesús no contestó, ¿verdad?, o no hizo algún comentario a lo que Nicodemo le comentó a Jesús, ¿verdad?, sino que él fue, como la palabra de Dios es clara, hermano, Jesús fue al grano, ¿verdad? Jesús le dijo, dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces en el versículo 4 dice Nicodemo, ¿verdad?, contestando Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí nos dice la palabra de Dios que Nicodemo, ¿verdad?, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, porque él fue él se trasladó a ese momento del nacimiento de un bebé, ¿verdad?, ese nacimiento físico que cada uno de nosotros como seres humanos hemos experimentado, ¿verdad?, que hemos estado durante un tiempo, ¿verdad?, dentro del vientre de nuestra madre y luego hemos nacido, ¿verdad? Nicodemo se trasladó a esa etapa, a ese momento, dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y dice la palabra de Dios, hermano, ¿verdad?, que dice que las cosas espirituales al hombre natural le son locura, ¿verdad? El hombre natural no entiende las cosas espirituales, no conoce lo sobrenatural de Dios. Y entonces en esta situación estaba Nicodemo. Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero cuando Jesús le estaba diciendo, yo quiero decirte, hermano, que somos seres tripartitos. Dios nos ha formado como seres tripartitos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo, ¿verdad? Pero dentro del que somos seres tripartitos, somos seres espirituales. Y pues aquí Jesús, ¿verdad?, le estaba diciendo, el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Y más adelante, ¿verdad? En el versículo 5 le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí vemos ya dos cosas. Primeramente le dice Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver ni siquiera el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Estaba hablando de ver el reino de Dios, de entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 6 dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y yo veía, ¿verdad? Meditaba en algunos versículos de que nos habla la palabra de Dios. Y ya Juan el Bautista ya hablaba del reino de Dios. Jesús, ¿verdad? Cuando comenzó a predicar acerca del reino de Dios. Y vamos a ir a Mateo capítulo 3. ¿Qué nos dice el libro de Mateo capítulo 3? Mateo 3, versículo 1, nos dice la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero decirte, hermano, en esta mañana, que el nuevo nacimiento tiene que ver, ¿verdad?, con el arrepentimiento, con un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento tiene que ver con el arrepentimiento. Dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, de esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así también en el capítulo 4 de Mateo, versículo 17, vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y vemos cómo ese nuevo nacimiento del que nos habla el capítulo 3 del libro de Juan nos está hablando de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento verdadero en nuestra vida. Amén. Es por eso que Jesús le decía, Nicodemo reconocía a Jesús, ¿verdad?, como un maestro. Reconocía que por las señales que él hacía era un maestro, ¿verdad?, enviado por Dios. Dice, porque solamente alguien que es enviado por Dios puede hacer estas cosas. Él lo reconocía, ¿sí? Nosotros como seres humanos podemos reconocer, ¿verdad?, lo que Dios hace. Podemos reconocer que Dios hace milagros. Podemos reconocer que Dios hace maravillas, ¿sí? Pero mientras nuestra vida sigue en las mismas condiciones, mientras no experimentemos un nuevo nacimiento en nosotros, no va a pasar nada, hermano. No va a pasar nada, porque le dijo aquí, si tú no naces de nuevo, dice, el que no naciere de nuevo, no puede ver ni siquiera el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, fíjate, hermano, lo que nos dice la palabra de Dios. De nada nos sirve reconocer lo mismo que reconoció Nicodemo, ¿verdad? El reconocer que Jesús era un maestro, el reconocer que Jesús venía de Dios. Nosotros reconocemos
las maravillas, los prodigios, los milagros que Jesús hace. Pero de nada nos sirve reconocer todo eso si nosotros no cambiamos, si nosotros seguimos siendo las mismas personas, si no experimentamos ese nuevo nacimiento en nuestra vida. ¿Sí? Era lo que Jesús le estaba diciendo, ¿verdad? Era lo que Jesús le estaba contestando a Nicodemo, ¿verdad? Porque cuando él le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconocía que Dios, ¿verdad? Que Jesús había sido enviado como maestro por Dios. Reconocía que Dios estaba con Jesús, pero él necesitaba experimentar ese nuevo nacimiento. Él necesitaba nacer de nuevo. Él necesitaba, ¿verdad?, ese arrepentimiento genuino, que es lo que muchos de nosotros necesitamos, hermano. No hemos nacido de nuevo. Hay muchos, ¿verdad?, que no han experimentado ese nuevo nacimiento, que se puede reconocer que Dios es grande, que se puede reconocer que Dios, ¿verdad?, hace maravillas. Pero sin embargo, si no experimentamos ese nuevo nacimiento, si no experimentamos ese verdadero arrepentimiento en nuestra vida, no va a pasar nada. No va a pasar nada, ¿por qué? Porque ni siquiera podremos ver el reino de los cielos, mucho menos entrar en él, ¿verdad? Y vemos que el reino de los cielos es algo de vital importancia en la vida del ser humano, ¿verdad? Tan es así que Juan el Bautista, él vino anunciando, él vino predicando en el desierto, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, nuestro Señor Jesús comenzó a predicar y dijo lo mismo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tan importante, hermano, es para ti el reino de los cielos? ¿Quieres ver el reino de los cielos? ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Porque yo quiero decirte que el reino de los cielos va más allá de la salvación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermano, en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero esa vida eterna precisamente, ¿verdad?, nos está hablando del reino de los cielos. Esa salvación, esa vida eterna, es pasar esa vida eterna, esa vida eterna en el reino de los cielos, ¿sí? Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé, pues, si tú quieras ver el reino de los cielos, si tú quieras entrar al reino de los cielos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente esta palabra nos está hablando del reino de los cielos. Y si nosotros vamos a la palabra, podemos encontrar, ¿verdad?, lo que Jesús decía acerca del reino de los cielos. Y fíjate lo que nos dice aquí, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Dice, vamos a darle lectura a Mateo capítulo 19, versículo 14. Mateo 19. Y dijo Jesús, ¿verdad?, hablando nuestro Señor Jesucristo, desde el versículo 13 y versículo 14, dice la palabra de Dios, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí, ¿verdad? Aquí en esta palabra, hermano, Jesús dijo algo, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Pero Jesús estaba refiriendo, hermano, que para que nosotros
como seres humanos podamos entrar al reino de los cielos, podamos ver y podamos entrar al reino de los cielos, tenemos que ser como niños. Amén. Y yo escuchaba, yo veía, leía hace unos días, ¿verdad?, una reflexión acerca de los niños. Dice que los niños, ¿verdad?, cuando somos niños nosotros nos enojamos con los de nuestra edad, ¿verdad?, nos peleamos, pero al rato, ¿verdad?, un niño ya está contento, ya perdonó, ya vuelve otra vez pues a jugar con ese otro niño, con esa niña con la cual a lo mejor hace unos minutos se había peleado, ¿verdad? Y esto es lo que Jesús estaba diciendo. Dice, no les impidáis, ¿verdad?, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Nosotros podremos entrar al reino de los cielos cuando tengamos el comportamiento de un niño, ¿verdad? Un niño que no guarda rencor, un niño que no guarda resentimiento, un niño que no lastima, que no hace daño. Eso es lo que Dios estaba diciendo, ¿verdad? Cuando le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios, y necesitas, ¿verdad?, nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar en el reino de Dios. Amén. Y así también más adelante, ¿verdad?, vemos otros versículos en donde nos habla precisamente de lo que es el reino de Dios. Y dice en Marcos, vamos a darle lectura a Marcos 1:15. Fíjate, dice aquí en la palabra de Dios en Marcos 1:15, dice desde el 14, dice, después que Juan fue encarcelado, hablando de Juan el Bautista, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Dios, hermano, ¿verdad?, nos está llamando a un arrepentimiento, a un nuevo nacimiento, a que nosotros podamos experimentar ese nuevo nacimiento en nuestras vidas, ¿verdad?, para que nosotros no solamente podamos ver el reino de Dios, sino que podamos entrar en el reino de Dios. Y yo quiero decirte, ¿verdad?, en muchas ocasiones yo he escuchado Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Él decía, ¿cómo puede ser que un hombre siendo viejo, ¿verdad?, pueda nacer de nuevo? ¿Acaso tendrá que entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No entendía. ¿Por qué? Porque él no había experimentado ese nuevo nacimiento y las cosas sobrenaturales de Dios él no las podía entender, ¿verdad? Él alcanzaba solamente a ver que solamente alguien que había sido enviado por Dios podía hacer las cosas que Jesús hacía. Y muchos en este tiempo, muchos dicen, saben lo que Dios hace, saben los milagros, pero no tienen esa revelación, no tienen esa revelación de su palabra. Entonces es necesario, hermano, que cada uno de nosotros podamos experimentar ese nuevo nacimiento, que podamos nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, para que la palabra de Dios sea revelada a nuestras vidas y podamos entender lo sobrenatural de Dios, para que nosotros podamos, ¿verdad?, experimentar y nacer de nuevo, ¿verdad?, del agua y del Espíritu, y entonces podamos tener esa entrada al reino de Dios. Amén. Ahora vamos a ir a Mateo 5:14, que nos sigue hablando, ¿verdad?, también del reino de Dios. Mateo 5:14. Mateo 5:14, ¿verdad? Y nos dice, fíjate aquí la palabra de Dios, hermano.
Dice en el versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate aquí, ¿verdad? Nos habla de la luz del mundo. Dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Porque yo quiero decirte, hermano, cuando nosotros como seres humanos hemos experimentado ese nuevo nacimiento en nuestras vidas, vamos a hacer lo que dice Jesús aquí en este versículo, ¿verdad? Sois la luz del mundo. Vamos a alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, no hemos experimentado ese nuevo nacimiento, no podemos ser esa luz para el mundo, no podemos, ¿verdad?, ser de testimonio para aquellas personas que permanecen en tinieblas. Dice en el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros como seres humanos hemos experimentado un nuevo nacimiento, no podremos esconder esa luz que Dios ha puesto en nuestra vida. Seremos esa luz para los demás, seremos esa luz para nuestra casa, seremos esa luz en medio de esas tinieblas. Dice en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque cuando nosotros hemos nacido de nuevo, vamos a ser luz para la gente. Vamos a ser, ¿verdad?, de bendición para la gente. Pero necesitamos primero nosotros nacer de nuevo. Hace unos días yo meditaba, ¿verdad?, esta palabra que pues nos dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos se van al hoyo, ¿verdad? Y vemos, hermano, que si nosotros no hemos experimentado un nuevo nacimiento en nuestras vidas, nosotros no podemos guiar a otras personas, ¿verdad? Porque ambos, ¿verdad?, nos vamos a ir al hoyo, ambos nos vamos a perder, porque nosotros necesitamos experimentar lo que Jesús le dijo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Necesitas nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar en el reino de Dios. Fíjate lo importante, hermano, de tomar, ¿verdad?, en cuenta este pasaje que nos dice el capítulo 3 del libro de San Juan. Amén. Porque si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos nosotros entrar un día al reino de los cielos y ni siquiera lo podemos ver. Amén. Y hay tres cosas que yo te quiero mencionar en esta mañana, ¿verdad? Dice aquí la primera: sin el nuevo nacimiento no hay vida ni hay relación con Dios. Fíjate lo que nos dijo Jesús, ¿verdad? Dice, el enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Y dice nuestro Señor Jesucristo: pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Amén. Dijo también nuestro Señor Jesucristo: porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Y entonces esta primera parte que yo te quiero decir dice: sin el nuevo nacimiento no hay vida ni hay relación con Dios. Amén. No hay intimidad con Dios, no hay tiempo de oración, hermano. ¿Por qué? Porque no ha habido un nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hay una vida que Jesús nos está dando, esa vida de abundancia,
Amén. Y que no solamente la podemos experimentar aquí en esta tierra, sino que también es una vida en abundancia allá en el cielo con Él. Amén. Pero que desde aquí nosotros necesitamos comenzar a experimentar. Dice, porque yo, ¿verdad? Yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Pero cuando no hay un nuevo nacimiento en nosotros como seres humanos, no podemos experimentar esa vida que Jesús nos da, porque Él es la vida, porque Él es el único camino, porque Él es la verdad y Él es la vida, dice la palabra de Dios, amén. Y tampoco podemos experimentar esa relación con Él, no hay una intimidad con Él, porque no hemos experimentado ese nuevo nacimiento. La segunda parte que yo te quiero dar hoy, ¿verdad? Dice, con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva. Vemos el reino de Dios y la palabra de Dios se hace clara y se experimenta el obrar, ¿verdad? En las maravillas del Espíritu Santo y la fe está viva. Fíjate cómo comienza esto. Dice, con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva. Es decir, hermano, nuestra forma de pensar cambia. Nuestra actitud cambia. Eso es lo que cuando nosotros experimentamos un nuevo nacimiento, las cosas ya no vuelven a ser las mismas. Dice, surge una nueva perspectiva, ¿sí? Tus pensamientos cambian, tus actitudes cambian, tu forma de ser cambia. Eso es la muestra de que hemos nacido de nuevo. Amén. Esa es la muestra de que hemos nacido de nuevo, porque nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver las cosas, ¿verdad? Ya no es la misma. Cambia nuestra perspectiva, ¿verdad? Dice, vemos el reino de Dios, ¿sí? Y yo te decía hace un rato, ¿por qué tantas personas leen la palabra de Dios, ¿verdad? Y dicen, es que no entiendo, es que no sé qué es lo que quiera decir esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Dios no puede mostrarnos su reino, no puede dejarnos ver su reino, porque necesitamos un verdadero arrepentimiento, necesitamos un arrepentimiento genuino. Amén. Dice también la palabra de Dios, cuando nacemos de nuevo, vemos el reino de Dios y la palabra de Dios se hace clara en nuestras vidas. Amén. ¿No te ha pasado, hermano, que lees la palabra de Dios y perfectamente tú puedes entender lo que Dios te está hablando? ¿Por qué? Porque tu vida está siendo transformada, porque estás experimentando ese nuevo nacimiento y Dios te está permitiendo ver lo que Él quiere. Dios te está permitiendo ver su reino. Amén. También nos dice, ¿verdad?, que cuando experimentamos nosotros, cuando nacemos de nuevo, se experimenta el obrar en las maravillas del Espíritu Santo, ¿verdad? La fe está viva. Amén. Podemos nosotros, cuando vivimos, cuando nacemos de nuevo, podemos experimentar y obrar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nuestra fe está viva. No es una fe que esté apagada, sino al contrario, como te decía yo al principio de comenzar este programa, ¿verdad? Somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Amén. Ese es el deseo de Dios para nosotros, hermano. Ese es el deseo, el anhelo que Dios tiene, que nosotros podamos experimentar ese nuevo nacimiento y podamos vivir esa vida en abundancia que Jesús nos prometió en su palabra. Dice, porque yo he venido a darte vida y vida en abundancia, pero necesitamos nacer de nuevo. Amén. Y la tercera parte que yo te quiero compartir, ¿verdad? Dice, porque por medio del nuevo nacimiento somos introducidos, literalmente entramos a una nueva esfera, donde el orden del nuevo reino de Dios se hace realidad. Amén. Con el nuevo nacimiento nosotros somos introducidos, hermanos. Somos introducidos, ¿verdad?, en el reino de Dios,
se hace realidad. Por eso Juan el Bautista insistía, predicaba. Asimismo nuestro Señor Jesucristo predicaba, predicaba el arrepentimiento, ¿verdad? Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue su predicación, hermano, esa fue lo que Juan el Bautista y Jesús predicaban, y se sigue predicando en este tiempo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque lamentablemente, hermano, la palabra de Dios es clara, y si en nosotros no hay un arrepentimiento genuino, no podemos nosotros nacer de nuevo, y mucho menos podremos ver el reino de Dios ni entrar en el reino de Dios. Amén. Y vemos también, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17 nos habla de algo muy claro, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17 nos dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevamente dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros estamos en Cristo, hermano, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Jesús le dijo a aquellos, en el libro de San Juan, capítulo 8, les dijo a aquellos judíos que habían creído en él, si ustedes permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Amén. Porque el permanecer en Cristo, el estar en Cristo, nos hace experimentar un nuevo nacimiento. Cuando nosotros decimos estar en Cristo, ¿verdad? Necesitamos nacer de nuevo. Amén. Es algo, se puede decir que el que nosotros estemos en Cristo, el que nosotros permanezcamos en Cristo, la consecuencia o el efecto a permanecer en Cristo es experimentar ese nuevo nacimiento del que nos habla la palabra de Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Dice, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué, hermano? Porque podemos experimentar ese poder renovador y transformador del Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario, ¿verdad?, nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar en el reino de Dios, era lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, hermano, es el único que puede renovarnos, que puede transformarnos. Amén. El Espíritu Santo es quien nos renueva. El Espíritu Santo es el que nos transforma a través de la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues antes de continuar quiero enviar saludos a Gaby Luna, ¿verdad? Nos está pidiendo oración por su hijo Gabriel Caleb. Hoy es su cumpleaños, cumple 1 año, claro que sí, hermana Gaby Luna. Pues ahorita al terminar, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Oraremos por su hijo Caleb. También queremos mandar saludos a Yasmín Martínez Rojas, Dios te bendiga. Yasmín, qué bueno que estás escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? En esta mañana. A Angelina Corona, Dios te bendiga, Angelina, te enviamos un fuerte abrazo. A la hermana Vianey Leiva, ¿verdad? Que también está escuchando la palabra de Dios. A Lupita Salinas, Dios te bendiga, Lupita, en esta mañana. Damos gracias a Dios por sus vidas, hermanas, ¿verdad? Que pues hayan dispuesto hoy su corazón para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra que Él habla su palabra a tiempo y a destiempo, amén. Y hoy el Señor está hablando a nuestras vidas. Tenemos un Dios que es bueno, tenemos un Dios que es de misericordia y es un Dios paciente, ¿verdad? Ha tenido tanta paciencia con nosotros y hoy en esta mañana Él desea, ¿verdad? Él anhela que nosotros podamos, si no hemos experimentado, ¿verdad?, ese nuevo nacimiento, que nosotros podamos experimentarlo
que podamos ser transformados y renovados a través de su Espíritu Santo. Amén. Quiero leerte algunos otros versículos, ¿verdad? En Segunda de Pedro, vamos a darle lectura a Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, versículo 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente dice el apóstol Pedro, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yo quiero decirte en esta mañana, hermano, que entre más nosotros, ¿verdad?, podamos permanecer en la palabra de Dios, estar en Cristo Jesús, vamos a ser renovados y transformados por su Espíritu Santo. Y como lo dice aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ese debe ser, hermano, el deseo, el anhelo de nuestro corazón. No solamente, hermano, que podamos vivir en esta tierra, ¿verdad?, experimentando esa vida abundante, sino que nosotros podamos tener lo que nos dice aquí, que pueda ser otorgada para cada uno de nosotros, ¿verdad?, esa amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero para eso necesitamos experimentar ese nacimiento, ese nuevo nacimiento del cual Jesús le estaba hablando a Nicodemo, y Nicodemo no entendía, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento en el que podamos nosotros experimentar ese poder renovador y transformador del Espíritu Santo. Amén. Así también, ¿verdad? Primera de Juan 3:9, vamos a darle lectura a lo que nos dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, nos dice la palabra de Dios, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿verdad? Tal vez aquí pueda entrar alguna confusión y puedas decir tú, bueno, ¿por qué la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el que confiesa su pecado, ¿verdad?, alcanza y se aparta de él, alcanza misericordia? La palabra es muy clara, hermano, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, ¿verdad?, cometemos faltas. En ocasiones, ¿verdad?, transgredimos la palabra de Dios, ¿verdad?, y nos convertimos en pecadores, ¿verdad? Somos pecadores. Dice que si alguno dice que no peca, dice que hace mentiroso a Dios, ¿verdad? Pero la palabra nos es muy clara y nos dice el Señor en su palabra que si nosotros, ¿verdad?, cometemos pecado, ¿verdad? Dice, si cometemos pecado, dice que abogado tenemos, ¿verdad?, para con nuestro Señor Jesucristo, y el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero aquí nos dice algo muy claro, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Y cuando nosotros hablamos de una práctica, hermano,
es algo que hacemos ya de una manera constante, es aquello que nosotros hacemos de una manera permanente, ¿verdad? Que constantemente estamos pecando, estamos practicando el pecado. Y dice aquí que todo aquel que es nacido de Dios, que ha experimentado un nuevo nacimiento, no practica el pecado, es decir, no hace una práctica ya, no lo hace de una manera reiterativa, ¿sí? Nosotros como seres humanos a veces tenemos errores, a veces ofendemos a Dios, pero dice la palabra que no tardemos en ir a su presencia, ¿verdad? Dice que nosotros nos acerquemos ante Él, dice el libro de los Salmos, capítulo 51, ¿verdad? Dice que al corazón contrito y humillado, Él no lo desecha, amén. Al contrario, Él lo va, ¿verdad?, a recibir cuando nosotros somos, ¿verdad?, cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios, cuando nosotros permanecemos en Dios, cuando nosotros hemos experimentado ese nuevo nacimiento, vamos a ir a los pies de Cristo cuando le hemos ofendido y le vamos a pedir perdón, ¿verdad? Le vamos a pedir que nos limpie de toda falta. Dice, pero el que aquel, hermano, dice en el versículo 8, ¿verdad? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Jesús, hermano, quiere deshacer esas obras del diablo en nuestra vida. Amén. Él quiere que nosotros experimentemos ese nuevo nacimiento, que vengamos a ese arrepentimiento genuino, para que nosotros podamos experimentar lo que te compartía en nuestras vidas. Amén. Así también Santiago 1:8, vamos a darle lectura al libro de Santiago. Santiago 1:8 nos dice, ¿verdad? Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo quiero decirte en esta mañana que los que hemos nacido de nuevo no podemos ser inconstantes, ¿verdad? No podemos ser de doble ánimo, ¿sí? Nosotros mostramos como hijos de Dios, como seres humanos, cuando hemos experimentado un nuevo nacimiento en nuestra vida, no podemos ser de doble ánimo. El doble ánimo es para aquellos que no han nacido de nuevo. La inconstancia es para aquellos que no han nacido de nuevo. Nosotros tenemos que ser, pues, si hemos experimentado ese nuevo nacimiento, tenemos que ser personas constantes, personas que a diario busquemos de Dios, que a diario nosotros podamos tener esa intimidad y esa relación con Dios. Porque cuando nosotros no hemos experimentado ese nuevo nacimiento, no puede haber una relación, una intimidad con Dios. No puede haber, ¿verdad?, esa vida, no podemos experimentar esa vida abundante que Dios nos da, ¿verdad? Yo hoy te invito a que reflexiones sobre esta palabra, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos darnos cuenta si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si hemos experimentado ese nuevo nacimiento del cual la palabra de Dios nos está hablando, del cual este pasaje de San Juan capítulo 3, Jesús le habló a Nicodemo. Dice, es necesario que nazcas de nuevo para poder ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para poder ver claramente el reino de Dios, hermano, porque el reino de Dios puede estar cerca de nosotros, como lo dijo Juan el Bautista, como lo dijo Jesús, ¿verdad? En el libro de Mateo capítulo 3 y capítulo 4, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, necesitamos hacerlo, hermano. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesucristo está cercana, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos que Jesús ya viene, amén. Procuremos, ¿verdad?, trabajar en esto. Si hoy tú reconoces en tu corazón, nosotros seamos honestos mismos,
podemos tal vez congregarnos en un templo, tal vez podemos compartir con los hermanos de esa congregación, compartir nuestras vidas, pero sí tenemos que ser sinceros y saber si efectivamente hemos experimentado ese nuevo nacimiento. Y si no, pues hacer lo que Jesús, ¿verdad? Solamente es un corazón dispuesto, es desear, es anhelar ver ese reino, y no solamente verlo, sino un día poder entrar a ese reino de Dios. Amén. Yo quiero dejarte con esta palabra, hermano, y decirte, ¿verdad?, que Dios nosotros, ¿verdad?, volvernos a Él y poder experimentar este nuevo nacimiento, el ser diferente, ¿verdad?, el hacer la diferencia con los demás, el poder llevar a cabo lo que nos dice la palabra de Dios, el ser luz, ¿verdad?, para los demás. Cuando tú experimentas un nuevo nacimiento, aunque tú quieras esconderte, vas a ser esa luz para los demás, vas a ser de testimonio, vas a ser de bendición para los demás. Amén. Y pues yo quiero dejarte con esta palabra, y quiero orar, ¿verdad?, por todas aquellas personas que se han conectado en esta mañana. Y quiero empezar orando por Gaby Luna, ¿verdad? No te conozco, hermana, pero quiero orar por ti, quiero orar por tu hijo Gabriel Caleb, que hoy cumple un año. Gloria a Dios. Vamos a orar, si tú me acompañas, de Gaby Luna y por la vida de su hijo Gabriel Caleb. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por ese amor tan grande que tú nos tienes, Dios. Yo quiero en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendecir la vida de tu hija Gaby Luna, Padre. Tú la conoces, Señor. Tú sabes, bendito Dios, sus necesidades, Dios. Ella hoy, Padre, ella reconoce en su corazón, Dios Todopoderoso, que la vida de su hijo, Señor, que tú le has dado una herencia, Padre. Herencia de Jehová son los hijos, Padre. Yo quiero orar por esa herencia que tú le has dado, Señor, por este pequeño de un año, Gabriel Caleb, Padre. Yo te pido por este pequeño, yo te pido, bendito Dios, que tu sangre preciosa, Padre, lo cubra Señor, desde su cabecita hasta la planta de sus pies. Bendecimos la vida de Gabriel Caleb, Padre, y declaramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo que este pequeño es tuyo, Padre, que este pequeño es cubierto con tu sangre preciosa, Señor, y que este pequeño es un siervo tuyo, mi Dios Todopoderoso, que es ese siervo del futuro, Señor. Dale sabiduría a Gaby, Señor, a tu hija, Padre. Dale sabiduría, dale entendimiento, dale ese corazón entendido, Dios Todopoderoso. Por Yasmín Martínez Rojas, por Angelina Corona, por Vianel Leiva, Señor, por Lupita Salinas, mi Dios Todopoderoso. Yo te pido por estas mujeres, Padre, que tienen ese corazón dispuesto para escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que ese poder renovador y ese poder transformador sea obrando, Señor, a través de tu Espíritu Santo en la vida de ellas, Padre, y que ellas puedan ser esa luz en medio de las tinieblas. Ellas puedan ser de bendición, Padre, para mucha gente, Señor, que les rodea, para su propia familia, mi Dios Todopoderoso, que puedan experimentar esa vida abundante, Señor Jesucristo, que tú has traído a nosotros, Padre, que puedan ver y puedan entrar en el reino de Dios, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, las bendecimos en el nombre de Jesús, Dios. Bendigo la vida de todos tus siervos, de los pastores de Tucac, Padre amado. Yo te pido que tú seas con cada uno de ellos, con sus familias, con las congregaciones, Padre, que tú has puesto, Señor, en sus manos, Dios Todopoderoso. Te pido también por mi vida, por la vida de mi esposo, por la vida de mi hijo, Padre. Ayúdanos, Señor, esfuérzanos, bendito Dios, en todo momento, Padre. Te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos, alguna otra persona, Señor, en el transcurso del día o en algún momento escucha esta transmisión, esta palabra, este mensaje, sea de gran bendición para su vida, Señor. Bendice a Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermanas.
Qué bueno que pues hoy se conectaron, ¿verdad? Y deseo con todo mi corazón que este día sea un día de tranquilidad, un día de paz, que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inunde sus corazones. Y me despido de ustedes y si Dios lo permite nos veremos el día domingo a través del Facebook Karina de la Torre en punto de las 11.